Montaraces, buenas noches. Hoy abrimos la biblioteca de Rivendell y traemos a un habitual, a Gonzalo Rodríguez. Hoy tenemos aquí la que fue su tesis doctoral. En mi caso, que tengo el libro antiguo, es la tradición guerrera de la Hispania céltica. Para los que no lo tienen, es Celtas, Héroes y Magia. En este libro, Gonzalo nos sintetiza, nos resume y nos traslada para que podamos entender todos sus vastos conocimientos de qué fue la Hispania céltica, ¿no? Él diferencia muy claro eso que nos enseñaron en el colegio de celtas íberos y los del medio eran celtíberos. Él no entra en ese juego típico de lo que te enseñaban en el colegio, sino que nos explica que dentro de la celticidad de toda Europa, pues la española, la hispánica, pues tenía unas diferencias importantes. Y bueno, pues aquí pues ya damos paso un poco para que él nos guíe entre magia, licantropía, cómo se organizaban socialmente, las jefaturas guerreras, los castros y demás que conformarán lo que ya dijo Cervantes, que eran nuestros abuelos, los primeros españoles. Muy buenas noches, Gonzalo. Efectivamente, la tesis doctoral se presentó bajo el título de la tradición guerrera de la Hispania céltica. Y posteriormente la publicó la editorial Almuzara bajo el título Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica. Los celtas, héroes y magia recibe este nombre porque por un lado quería hacerse referencia al hecho de que la tesis tratando la España prerromana se centró en el ámbito céltico, no en el ámbito ibérico, no podía abarcarlo todo. Y en segundo lugar porque ese subtítulo héroes y magia remite a dos ideas fundamentales de la tesis, que serían la de la ética heroica y la espiritualidad heroica, como el horizonte, por decirlo así, ético-espiritual que vertebra la tradición céltica, el mito del héroe, con la correspondiente ética y cosmovisión espiritual. La trascendencia es aquello que recibe el héroe al otro lado, tiene una especie de gloria trascendente al otro lado de esta vida, la muerte heroica. Luego la magia, el pensamiento mágico. Dios tiene una cosmovisión mágica de la naturaleza. La naturaleza es sagrada, está llena de dioses, como se decía en los presocráticos. Entonces, da la impresión de que para ellos el mundo no es un engranaje mecánico en el que engarzan piezas desde un punto de vista físico-químico, puramente material, sino que todo es hálito de la divinidad o manifestación de los dioses y se establecen relaciones mágicos rituales con el mundo natural. Por eso el subtítulo Héroes y Magia, sintetizando un poco el contenido de la tesis. La tesis doctoral, fijémonos en el índice, yo creo que el índice es el que mejor nos puede guiar para entender el planteamiento, tiene una primera parte que se llama directamente ¿qué fue la Hispania céltica? ¿Qué fue la Hispania céltica? Esta primera parte es, por decirlo así, el estado de la cuestión. ¿Qué sabemos realmente de la céltica hispánica? Y lo que se viene a decir es que, bueno, pues habrían existido tres provincias fundamentales en el Imperio Romano vinculadas al mundo celta. Tres provincias célticas: Galia, Britania e Hispania. Es verdad que el mundo céltico también se expande hacia Oriente y llega hasta la tierra de los Gálatas, el interior de Turquía, pero los Gálatas serían un poco ya como en los márgenes de ese mundo romano, y la Roma que confronta a los celtas tiene tres territorios fundamentales: la provincia de la Céltica británica, la provincia de la Céltica gala y la provincia de la Céltica hispánica. Esto lo quise subrayar porque no siempre, a la hora de comprender la historia de Europa y la historia de España, se pone en valor el hecho de que la Céltica europea tenía provincia en Hispania. Hispania es una de las regiones de la Europa céltica. Si bien es verdad que en Hispania obviamente hay una diferencia respecto de la Galia y de Britania, y es que el territorio de Hispania incluía a su vez una Hispania ibérica, en el Levante y en el sur. Podríamos decir que si desde un punto de vista geográfico y climático podemos distinguir tres Españas, la mediterránea, la mesetaria y la atlántica, y ojo, siempre que digo Hispania, incluyo por supuesto España y Portugal. Los que me conocen ya saben que para mí Portugal es una nación española, que no pertenece al Estado español, pero desde el punto de vista histórico y antropológico los portugueses son españoles. Que quede claro quien me escuche, ¿verdad?
Yo tengo ahí esa visión panhispánica. Entonces, esta Hispania prerromana, esta Hispania provincia del Imperio Romano, tenía en el Mediterráneo, en la España mediterránea, el mundo ibérico, muy a grosso modo, por favor, que se me entienda, y luego la España mesetaria y la España atlántica eran territorio indoeuropeo celta. El ámbito indoeuropeo en España tiene que ver con la rama celta, no con la rama romana, no con la rama germana, no con la rama eslava, no con la rama griega helénica. Es el mundo indoeuropeo céltico. Esta Hispania céltica se integra entonces en la céltica europea y luego tiene peculiaridades. La primera de ellas, que convive en el mismo espacio geográfico, los límites geográficos naturales, los límites geográficos naturales de esa Hispania, de esa provincia del Imperio Romano, están muy claros, son los de lo que a día de hoy conocemos la península ibérica. Yo normalmente no uso el término península ibérica, es un término contemporáneo. Durante siglos a esta tierra se la llamó Hispania y posteriormente España. Hispania, provincia del Imperio Romano, y ahí la derivación del término España. Bien, pues esta España, esta Hispania, esta península ibérica tiene unos límites geográficos muy delimitados, y en ese mismo espacio geográfico tan limitado hay un territorio amplio indoeuropeo, la España mesetaria y la España atlántica, pero hay también un territorio ibérico. De la mixtura y encuentro entre ese mundo céltico y ese mundo ibérico surge la peculiaridad del ámbito celtibérico. Meseta superior, en el sistema que conocemos a día de hoy como sistema ibérico, quizás lo correcto sería llamarlo sistema celtibérico, y hay un territorio celtibérico, que básicamente es una cultura céltica muy similar a la gala, muy similar a las formas célticas continentales, pero con impregnaciones culturales ibéricas. Los celtíberos utilizan el alfabeto ibérico para escribir, las runas de Iberia. Hay que recordar que el sistema rúnico, que básicamente conocemos por el ámbito escandinavo, tiene ya, por decirlo así, unos tatarabuelos, geográficamente, históricamente anteriores al mundo escandinavo. En Hispania, en la península ibérica, son las runas de Iberia. Es un tema pendiente de estudiar las similitudes, la analogía fascinante entre las runas de Iberia y las runas escandinavas. Pero dicho esto, simplemente a beneficio de inventario, ese alfabeto ibérico es el que va a usar el mundo céltico de la meseta superior, ese mundo celtibérico del sistema ibérico actual, que he dicho que me gustaría llamarlo sistema celtibérico y no ibérico, y que bueno, desde ahí se expande hacia el interior, hacia la España mesetaria, generando amplias zonas de influencia celtibérica. Carpetanos, betones, bagceos, pueblos célticos del interior reciben esta influencia celtibérica de arebacos, pelendones, lusones, olcades, son distintos pueblos celtibéricos que su poder se irradia hacia el interior y celtiberizan el interior mesetario. Esto lo explico bastante desarrolladamente en el libro, porque es importante entender que esa Hispania céltica tiene distintos grados de arcaísmo y plenitud. Normalmente se toma como referente en la céltica europea de plenitud celta al celta galo, al celta de la cultura lateniense, del yacimiento del Atené. Entonces, bueno, hay un registro arqueológico, hay una definición arqueológica del mundo celta, que sería el mundo lateniense, y se entiende que es como una plenitud de lo céltico. Bien, pues hay proximidades a esa plenitud en el ámbito de la celtiberia española, y desde dicha plenitud de esa celtiberia española, que he dicho antes se asemeja a las formas continentales de la Galia, se expande hacia el interior, celtiberizando a betones, bagceos, carpetanos, incluso astures y en menor medida cántabros. Son pueblos que reciben esa influencia. Entonces se podría decir que hay un ámbito de plenitud céltica en la celtiberia, plenitud céltica peculiar, porque recibe el influjo de los íberos de la España mediterránea, una zona de influencia celtibérica en el interior de indoeuropeos protoceltas que reciben la influencia celtibérica y se celtiberizan, los bagceos en el interior de la meseta superior, en las tierras de Valladolid o de Palencia serían los más representativos. Y después, en el tercio noroeste, estaría el máximo arcaizante. Lusitanos en la fachada atlántica, galaicos en la esquina del noroeste, en cierta medida astures y cántabros, que son indoeuropeos protoceltas celtiberizados. Todo eso configura la fachada atlántica y el tercio noroeste, que es la región que más me gusta de España, la más bonita, a mi humilde entender, la que a mí más me gusta. Ese tercio noroeste es el del máximo arcaísmo. Ahí estamos en presencia de un mundo indoeuropeo arcaico, de lo que Martín Almagro Gorbea llama indoeuropeos protoceltas. Entonces, sin entrar a desarrollar el mundo ibérico y señalando simplemente que está en la fachada de la España mediterránea, la España mesetaria y la España atlántica es el territorio celta, y en esta hay una gradación de plenitud céltica entre los celtíberos, zona de transición en la España mesetaria y máximo arcaizante en la España atlántica. Todo esto lo estoy diciendo muy sintéticamente, a grosso modo. En el libro se entra en los detalles y se desarrolla
bueno, pues con bastante más profundidad, aquí solo para ir planteando. Entonces, bueno, pues efectivamente la primera parte de la ruta es la cuestión étnica, qué fue la Hispania céltica, qué es eso del celtismo hispánico, qué relación tiene con la Galia, con Britania, etcétera. Luego hay un ámbito que podríamos decir socioeconómico, sociopolítico, que tiene que ver con la organización de esas comunidades celtas. Entonces aquí lo que me acerco de nuevo, y no dejo de estar haciendo un estado de la cuestión, es ver cómo esta sociedad es una sociedad jerárquica, vertical, aristocrática, guerrera, es decir, está respondiendo a lo que se llama el orden trifuncional indoeuropeo. Georges Dumézil, uno de los grandes estudiosos del mundo indoeuropeo, descubre a través de los mitos, de las leyendas, de los restos arqueológicos, de la propia estructura que esos restos arqueológicos nos trasladan de las sociedades indoeuropeas, que estas son verticales, jerárquicas, aristocráticas y conforme a un ideal heroico y sapiencial. Ojo, hay una suerte de guardián de la tradición que está en la pirámide superior, en el estamento superior de esa pirámide social. Entonces, es lo que se llama el orden trifuncional, tres funciones. La función de la autoridad espiritual, la función de la autoridad política y militar y la función de la producción de bienes y riquezas materiales. Lo que serían en la tradición de la India, ¿verdad? Brahmanes, satrillas, vaisas y sudras. Vaisas y sudras sería el estamento villano, el estamento puramente económico, la tercera función. Luego hay un estamento guerrero, encargado del gobierno, de la guerra, de la defensa, de la política. Y luego hay un estamento guardián de la tradición, guardián de la autoridad espiritual. Entonces daría la impresión de que ese orden trifuncional es el que mayormente, con distintas variantes, mezclas, a veces procesos de degradación, a veces de concentración del poder en el estamento guerrero, el estamento satrilla, a veces concentración del poder en el estamento brahmánico, el estamento sapiencial. Bien, se puede decir que esa pirámide puede sufrir variaciones y alteraciones, pero ese orden trifuncional indoeuropeo es el que se estaría dando también en la España céltica. Se estaría dando esa jerarquización. Si bien es verdad que en la España céltica no se llega a reconocer, no parece que podamos reconocer por ahora la existencia de una casta de druidas, de una casta sapiencial druídica, como hay en la Galia y en Britania, da la impresión de que en Hispania no lo hay, que en Hispania el orden recordaría un poco al orden de los germanos, lo que se conoce del mundo germánico, arcaico, de la edad del hierro. Este mundo germánico parece que no posee esa casta sapiencial, autoridad espiritual, y esta está vinculada a los jefes. Los propios jefes guerreros acaban arrogándose a sí mismos en su jefatura guerrera esas cualidades de autoridad espiritual, entre comillas al modo gibelino, ¿verdad? Bueno, pues entre comillas he dicho eso, por favor que se me entienda. Aquí a la mínima que dices algo, luego te critican. Bueno, yo creo que se me ha entendido lo que he querido decir. Al gibelinismo eboliano. Entonces, autoridad espiritual y autoridad político-militar se juntarían en esos jefes guerreros, en esas jefaturas. Porque la sociedad funciona con jefaturas. Funciona con jefaturas en Britania, funciona con jefaturas en la Galia y funciona con jefaturas guerreras en Hispania. Si bien es verdad que en la Galia y en Britania hay un estamento capaz de velar por esas jefaturas, que sería el estamento sapiencial espiritual, el druida, que recoge César, que se recoge en la conquista de Britania. En Hispania parece que no hay eso, pero yo tampoco lo negaría del todo. Hay algunas pistas en la figura de Olíndico, en la guerra de Numancia, Olíndico, que parece una autoridad espiritual. En Estrabón, cuando nos habla de una especie de sacerdote especializado en los sacrificios y sacrificios humanos entre los lusitanos, en algunos elementos que encontramos en la cerámica numantina. Hay que entender que, por desgracia, en Hispania no tuvimos un Julio César que hiciera los comentarios de la guerra de Hispania, ¿verdad? A lo mejor si lo hubiéramos tenido podríamos saber más de esa estructura religioso-militar guerrera que se daba en el ámbito hispánico. En cualquier caso, el orden trifuncional, el orden de la jefatura, de la aristocracia guerrera, siempre orientada conforme a una especie de ideal espiritual y ético, que es el ideal heroico, que es donde pasamos a la segunda parte de la tesis, que es realmente lo importante. La primera parte es, hasta cierto punto, ya he dicho, el estado de la cuestión. La segunda parte es la que llamo principios, valores y creencias de la Hispania céltica, que es donde recojo el concepto de ética heroica, muerte en combate e inmortalidad. El ideal de la muerte triunfal, la idea de la trascendencia y la inmortalidad del alma en el más allá por la vía del héroe, de la muerte heroica, del ideal heroico de encarnar la arete. Insisto en la tesis en hablar de fides y arete. La lealtad a los jefes y los jefes que lo son por encarnar la arete. Recomiendo aquí siempre visitar la Ilíada, ¿no? Aquiles y sus mirmidones. Le han jurado lealtad a Aquiles, pero Aquiles, por pacto de fides de lealtad, está unido a Agamenón.
y va a la guerra de Troya por ese pacto. Este sistema de lealtades, de jefaturas, de jefes que jerárquicamente se ordenan conforme a la encarnación de esa arete, ese ideal heroico y guerrero, es el propio del mundo indoeuropeo. El mundo indoeuropeo arcaico de la Edad del Bronce, de la Edad del Hierro, funciona con este sistema de jefaturas. Jefaturas que se pueden arrogar incluso esa facultad sagrada del rito. El propio jefe puede ser el que hace el ritual que armoniza con los dioses, que es un ritual de alta profundidad mágica, porque se pretende armonizar la vida humana y la vida natural para la consecución de los intereses humanos. Ahí me recuerda en cierta medida a los himnos del Rig Veda, esos himnos antiguos del mundo ario en Oriente, que son como pactos que se establecen con los dioses para que el Dharma, el orden, se mantenga, el orden humano y el orden cósmico. Bien, pues decía que efectivamente hay una ética heroica alrededor de la muerte triunfal, es morir espada en mano, es una especie de romanticismo del combate, de la muerte en combate, y alrededor de unas jefaturas que se organizan al modo feudo-vasallático. El vasallaje, el juramento de lealtad del vasallaje y el control de un territorio, que tiene casi una estructura feudal, con el óppida, la ciudad central, los castros que dependen del óppida y las aldeas que dependen del castro. Todo jerarquizado verticalmente conforme a ese ideal heroico y a esa élite guerrera, porque al frente de la sociedad está esta élite guerrera, que se caracteriza por ir a caballo, se reconocen a sí mismos como équites, como una élite a caballo. Ahora, una cosa que tengo que señalar, el óppida, la ciudad celta, los castros que dependen del óppida, las aldeas. Esta estructura sería su estructura en forma plena, como encontramos en Numancia. Conforme avancemos hacia el noroeste, esto se diluye. El noroeste es puramente castreño, no hay ciudades. De hecho, llegan casi al nivel de los germanos, que no tienen ciudades ni aldeas, viven en el bosque. Viven dispersos en las montañas de Asturias y Cantabria, apenas hay ciudades. Los astures tienen Lancia, los astures cismontanos que están del lado de la meseta, los astures transmontanos que están en las montañas no tienen ciudades, viven como en aldeas, dispersos por los valles, por las montañas. Es lo que se llama la cultura castreña, que en Galicia es predominante. Es un rasgo característico de ese arcaísmo del noroeste. En general, el noroeste europeo es arcaico en cuanto a su celticidad. En la celticidad del noroeste hispánico es arcaica, es castreña, mientras que en el ámbito mesetario hay esa plenitud de la ciudad del Ópida, como es Alesia, la ciudad gala de Alesia, donde Julio César asedia Vercingétorix, es un ópida. Numancia es un ópida también, ¿no? Bien, pues la ética heroica y también la espiritualidad heroica, que me permite aquí distinguir entre lo que podríamos llamar el horizonte de lo celestial y el horizonte de lo telúrico. Fijaos, este mundo indoeuropeo céltico contempla lo sobrenatural, el ámbito de los dioses y los héroes, pero también el ámbito, diríamos, de lo preternatural, lo que me gusta llamar en el libro, en la tesis, el más allá telúrico. No solo existe la trascendencia, sino que también en la inmanencia, en el mundo natural, hay dioses, hay alma. Los ríos, las montañas, los bosques, los animales son portadores de un simbolismo, de un alma, de un espíritu. Y entonces establece el pacto ritual mágico para interactuar con ese ámbito telúrico. Y es de ese ámbito telúrico que surge la magia guerrera, que es otro tema fundamental que he trabajado en mi tesis, que son los rituales de la licantropía guerrera. La idea de que las fuerzas mismas de la naturaleza, que simbólicamente parecen terribles en las garras de un oso, en el aullido de un lobo, en la ferocidad de los animales salvajes, el guerrero hace suyo mediante un ritual iniciático. Iniciático porque se desprende de su personalidad adquirida en la infancia y en la adolescencia y despierta un ser interior que trasciende esa personalidad y que es solo vehículo, por un lado, del arete, de la verticalidad, de lo sobrenatural y de los dioses, pero también es vehículo de lo telúrico, de las fuerzas desatadas del mundo, que simbólicamente son ese lobo o ese oso, el guerrero de las sagas escandinavas, el Ulfhednar, el Berserk. Bien, pues esta idea de la licantropía guerrera es propia del mundo indoeuropeo arcaico, no solo del mundo germánico escandinavo. Bueno, pues yo lo señalo, cómo se puede rastrear en el mundo hispano-celta, y ojo, no entré a hablar de los íberos, pero es que en los íberos, los que me conocen lo saben, en los íberos aparecen restos evidentes de esta cultura del guerrero lobo. Estamos hablando de la pátera del Perotito, que tiene que ver con los oretanos, el pueblo ibérico de los oretanos, pero también en Cataluña, por ejemplo, cuando estuve con vosotros visitando esa exposición sobre el mundo ibérico, señor Cangrejo se acordará de ese vaso ritual con una cabeza de lobo en el centro, vaso ritual en el cual tú bebes y desde el centro del vaso te contempla ese lobo, o ese vaso ritual que tenía un oso, el oso también dentro del vaso ritual. Bueno, pues es la idea, ¿no?, de la magia guerrera, de la licantropía guerrera, que yo trato de entender en esa distinción entre lo celestial y lo telúrico,
entre lo sobrenatural y lo preternatural. Es decir, ellos tienen una cosmovisión completamente espiritual o mágica de las cosas. No solo hay un horizonte de trascendencia de los dioses y de los héroes, guardianes del Dharma, guardianes del orden, sino que en el mundo natural las cosas tienen alma y espíritu, y hay un ritual mágico por el cual el espíritu de esas cosas es tuyo. Y a través de la magia guerrera convocas a ese espíritu del lobo o del oso, que simbólicamente serían las cosas terribles con garras y colmillos que pueden destrozarte y que están en la tierra, que a partir de ahora no te darán miedo porque tú mismo serás esas garras y esos colmillos. Entonces, bueno, pues la tesis incluye un apartado importante desarrollando esta idea. Al final, claro, lo que se decantan son dos principios interesantísimos a la hora de estudiar esta tradición guerrera, lo que yo llamo el camino del héroe y lo que llamo la magia de la licantropía. Por un lado, el camino del héroe es la arete, es la fides, es el honor, es el valor, es el coraje, es la lealtad a los jefes, la idea de la devotio que estudian los romanos respecto de los hispanos, juran lealtad al jefe y si el jefe muere antes que ellos se suicidan o se inmolan en combate. Es Retógenes, que hemos hablado en otras ocasiones de él, el último jefe numantino, con su mesnada luchando a muerte antes que entregarse a los romanos y ser esclava, y una vez todos habiendo muerto luchando entre sí, Retógenes se clava la espada y se arroja al fuego. Es el funeral de Viriato, con todos sus hombres practicando culto a su personalidad, que quemado en la pira trasciende y se convierte ya en un semidios. Bien, pues está la vía del camino del héroe, que es la que te permite trascender lo mundano y remontar a lo alto junto a los dioses. Uso aquí palabras literales del cronista romano. Los cadáveres de los guerreros que mueren en combate ni siquiera son quemados en la pira funeraria en la Celtiberia. Son abandonados para que los buitres devoren el cuerpo porque, según dice el cronista romano, los celtíberos creen que si el buitre devora el cadáver del que ha caído en combate, el buitre retorna el alma del caído en combate a lo alto junto a los dioses del cielo. Fijaos, usa el cronista romano la palabra retorna, porque ya estuvo en el cielo, se puso a prueba en la tierra, demostró que podía superar la prueba muriendo espada en mano en la batalla y ahora retorna a lo alto. Es una ética heroica, es una espiritualidad heroica, la vida como batalla, como prueba. Estuviste en los cielos y bajaste a la tierra a demostrar que merecías estar en los cielos. Y si ese es uno de los principios, el camino del héroe, el otro principio es el de la magia guerrera. El mundo es peligroso, el mundo es terrible, tiene garras y colmillos. Bien, pues eso que me aterroriza y me puede destruir, eso que me asusta por la noche y que está en el aullido del lobo o en la fuerza terrible del oso, me deja de asustar, porque yo mismo voy a ser un lobo y voy a ser un oso. La oscuridad del mundo va a ser mía. Esta sería la idea que subyace, casi filosófica, a la magia de la licantropía. La oscuridad del mundo, este mundo terrible que te puede machacar, yo mismo voy a ser esa cosa terrible que hay en el mundo, pero va a estar a mi servicio. Por eso hay una prueba iniciática en la que tienes que liberarte de todos los apegos y de todos los temores para poder encarnar el ideal del guerrero lobo, del guerrero de la licantropía. Y finalmente, bueno, pues hay una tercera parte en el libro donde trato de hacer una síntesis de todo lo desarrollado, de la cuestión étnica, de la cuestión socioeconómica, de la cuestión de las élites, de las bandas guerreras. Básicamente lo que trato es un poco decir, el estado de la cuestión es este. Hispania es una de las provincias de la Europa céltica. Esta Hispania es peculiar porque en el mismo espacio geográfico convive con el mundo íbero, que no es celta, y genera ese rasgo peculiar del celtiberismo, una celticidad plena, análoga a la de los galos en cuanto a desarrollo de ópida, de organización urbana, de organización de jefaturas, pero con influjo ibérico. Los celtíberos escriben con alfabeto ibérico. Ese mundo celtibérico, motor céltico de esa Hispania prerromana, celtiberiza la meseta y surgen zonas de transición entre los celtíberos de las montañas del sistema ibérico, en la meseta, esa zona de transición, y los indoeuropeos arcaicos, los celtas arcaicos de Galicia o del mundo lusitano. Hay una gradación de la plenitud de la celtiberia al celtismo arcaico del noroeste. Pero siempre todos organizados conforme al ideal de la jefatura, del arete y la fides, del honor y la lealtad y de ese pensamiento mágico guerrero que aparece en toda la Hispania céltica y que yo no entré a estudiarlo y se da también en el ámbito ibérico. Y a partir de aquí, bueno, pues entonces poner en valor como el camino del héroe, que es la vía ética espiritual del mundo indoeuropeo celta, y el pensamiento mágico son los pilares de ese mundo arcaico que a veces llamamos pagano y que no siempre sabemos entender ni comprender. El pensamiento mágico y el camino del héroe.
el camino del héroe, aretei fides, para recibir la gloria trascendente en lo alto, en los cielos, junto a los dioses, por morir con mérito y vivir con valor y honor, el pensamiento mágico, que es el que te armoniza con las fuerzas del mundo. El mundo no es un mecanismo carente de alma, no es un mecano al modo cartesiano. Esto es un todo holístico que al modo platónico en sí mismo tiene alma, es el anima mundi. El ritual mágico como la armonización con ese anima mundi. Y ahí la élite guerrera generando su propio ritual, el ritual del licántropo, de aquel que hace de las garras y colmillos del mundo su propia arma. Más detalles que puedo traer a colación. Bueno, pues desarrollo también el ámbito de la sociedad de jefaturas del mundo indoeuropeo, cómo se ve sustituida por la sociedad de jefaturas del mundo romano. Es decir, trato de explicar cómo desde Roma es absorbida la jefatura céltica al ámbito de las legiones, las tropas auxiliares y el culto al emperador. Y cómo el culto imperial acaba siendo un escenario cultural, político, el culto al emperador acaba siendo un horizonte casi de política religiosa o religión política, que permite, sirve de punto de fuga y desarrollo de la propia ética de las jefaturas del ámbito celta. Es decir, jurando lealtad al emperador, están jurando lealtad también a un jefe sagrado. Entonces, no lo voy a desarrollar ahora, si queréis me preguntáis después, pero yo hablo de la jefatura y el culto imperial, de la ideología del imperio y de cómo la sociedad de jefaturas del ámbito céltico indoeuropeo tienen el ideal del emperador sagrado, en el ideal de imperium que trae Roma, no una ruptura con su tradición, sino un horizonte en el que pueden continuar su propia tradición guerrera. Y finalmente, a lo mejor, bueno, también hace referencia a los dioses, no lo he dicho antes, hago una mínima aproximación al ámbito de los dioses de la Hispania céltica, que no tenemos panteón. Por desgracia no tenemos un Hesiodo que nos haya contado el panteón de los dioses de la Hispania céltica. Tampoco tenemos un libro de las invasiones, como tenemos en Irlanda, que nos sirve para conocer casi la tradición celto-irlandesa, aunque hay paralelismos que podemos hacer desde Irlanda hasta acá para comprender la céltica hispánica. Por supuesto no tenemos a Snorri Sturluson, que en Islandia recogió la mitología germánico-escandinava, y que tanto nos gusta y nos sirve para comprender el pasado de Europa. Bien, pues no lo tenemos. Hay que decir que el mundo celta no tiene un panteón tan sistematizado como lo tiene el mundo grecolatino y como ha llegado a tenerlo el mundo germánico gracias a esos cronistas medievales islandeses. No lo tenemos. Pero es verdad que yo trato en el libro de, al hablar de los dioses, entender que podemos organizarlos en el organigrama céltico indoeuropeo a través de la triple función, la autoridad espiritual, la autoridad guerrera, la autoridad económica. Las diosas madre normalmente tienen que ver con la tercera función, el ámbito de la prosperidad material, los dioses de la guerra, de la salvaguarda de la comunidad, pero también los dioses de esa sabiduría que salvaguarda a los propios guerreros. Esa jerarquía que tendríamos en el ámbito germánico con Odín y Thor, ¿verdad? Al frente del panteón vikingo, entre comillas, no está Thor, señor del martillo de la guerra, está Odín, señor de la sabiduría y la poesía. Sabiduría y de la poesía vinculada a la guerra y a los berserk, al ritual mágico de la licantropía. Bien, pues esta idea, que podemos rastrear en el ámbito escandinavo, bueno, pues sirve de espejo para comprender algunas de las estructuras que aparentemente nos llegan en el registro arqueológico, en las fuentes grecolatinas, sobre la Hispania céltica, con la divinidad de Lugh, el dios celta por antonomasia, con el dios baélico, el dios lobo de los betones, tenemos una especie de dios lobo Walios, parece que sería el dios aullador, el dios lobo del ámbito betón. Y bueno, pues también hago una breve incursión, muy breve, al ámbito de la etnoarqueología, simplemente para señalar que la etnoarqueología nos da pistas para comprender este pasado y es una idea que después he trabajado en mi libro El poder del mito. Los que hayáis conocido el libro El poder del mito sabéis que tiene un ámbito importante hablando del neoceltismo, la etnoarqueología, el estudio de las fiestas y tradiciones populares, etc. Y bueno, pues este es más o menos la tesis doctoral. Incluye un anexo, que es la crónica completa de la conquista romana de Hispania. Son 200 años, ¿vale? Esto también quiero decirlo. Haceros cargo de que Julio César básicamente se hace con la Galia del interior, con la Galia ajena a Roma, en 8 años. La conquista de Britania es relativamente rápida. La conquista de Hispania son 200 años. Solo la guerra de Cantabria, de los cántabros y astures, dura 10. La guerra de Numancia dura 20. Se tardan 8 años en derrotar a Viriato. Es decir, creo que no somos conscientes de hasta qué punto la España prerromana, la España celta, celtibérica e ibérica, esa España ibérica, celtibérica y céltica, supone un verdadero esfuerzo y despliegue militar, cultural, logístico para Roma.
De hecho, la propia España prerromana llega a participar de las guerras civiles, de la guerra de Sertorio, de la guerra de Pompeyo y César y demás. Entonces yo en el libro reivindico eso, porque yo tengo una visión esencialista de la historia. Yo soy doctor en historia, tengo formación de historiador, tampoco pretendo ir de historiador por la vida, los que me conocen lo saben, pero ojo, mis estudios me llevan a plantearme que el esencialismo está más cerca de la verdad que un mero positivismo vacío de conexión con el pasado. Esos celtas, íberos y celtíberos son literalmente nuestros antepasados, son nuestros ancestros, son un espejo en el que mirarse para recordar quiénes somos. Y aquí yo siempre lo digo, en el libro de Hispanofilia, en el libro que escribí sobre el problema de España y su destino, bueno, pues lo señalo. El primer esencialista que hace de la España prerromana la Urgemite, la patria originaria, ¿quién fue? Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió El cerco de Numancia, donde nos dice que los celtíberos son los primeros españoles. Bueno, pues yo prefiero, a la hora de comprender a la Celtiberia, pensar como Cervantes. Antes que pensar quizás como Gabriel Rufián o Pablo Iglesias respecto de este tema, los que me conocen saben que prefiero pensar como Miguel de Cervantes y considerar que efectivamente la España de Numancia fue la primera España. Y ahora, para terminar, dejarme que os lea algunas citas, fijaos, son citas literales de autores grecolatinos hablando de la España prerromana y de esos pueblos célticos, íberos y celtibéricos. Fijaos, dice, les es un honor morir en combate y un sacrilegio incinerar el cuerpo de los caídos en batalla, pues creen que estos son retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto si los buitres hambrientos devoran sus cuerpos yacentes. Lo escribe Silio Itálico. Aquellos celtíberos que mueren en combate consideran que es un honor morir así y un sacrilegio incinerar el cuerpo. Los abandonan para que los buitres los devoren, para que sean así retornados a los cielos junto a los dioses de lo alto. Más citas. Les era preferible morir luchando con gloria a que despojados de sus armas, sus vidas fueran entregadas a la más abyecta esclavitud. Efectivamente, son numerosísimos. En Numancia, con Viriato, en Calahorra, casos en los cuales, derrotados los pueblos hispano-celtas e hispanos en general, el romano les dice entregar las armas y rendiros. Y dicen, estamos dispuestos a firmar la paz, estamos dispuestos a ser súbditos de Roma, pero no vamos a entregar las armas. Si tenemos que entregar las armas, nos inmolamos o nos suicidamos, ¿no? Les era preferible morir luchando con gloria a que despojados de sus armas, sus vidas fueran entregadas a la esclavitud. No conciben la existencia sin la guerra y toda la razón de vivir la ponen en las armas, considerando un castigo vivir para la paz. Esta es también de Silio Itálico. Atacan con el tumulto y el griterío propio de los bárbaros, con el cabello largo que agitan en las guerras y ante los enemigos para infundirles terror. Es una cita de Apiano. Efectivamente, el mundo bárbaro lleva el pelo largo, la barba larga. Esto desde joven me encantó. La idea de que la belleza viril implica algo de barbarie. El hombre hiloso, cuanto más feo, más hermoso. La rudeza de la barba y el pelo largo, como ocurre en el mundo germánico, en el mundo godo, y que fijaos en la historia de la Europa antigua, el hombre con pelo corto y sin barba es algo propio de romanos y después de la moda normanda, que se impuso en el cantar de Miocid, siempre lo digo, el Miocid lleva barba larga y pelo largo, ¿verdad? Como los espartanos, o como Aquiles y Héctor, que también en la Ilíada llevan esa melena. Bueno, pues atacan con el tumulto y el griterío propio de los bárbaros, con el cabello largo que agitan en las guerras y ante los enemigos para infundirles terror. Cuando los jóvenes hispanos llegan a la culminación de la fortaleza física, aquellos de entre ellos que tienen menos recursos, pero exceden de vigor corporal y audacia, se equipan con no más que su valor y sus armas y se reúnen en las montañas, donde forman bandas armadas que descienden sobre Hispania para obtener riquezas con el pillaje. Es una cita de Diodoro de Sicilia. Esta es una cita interesantísima. Es la formación de Manerbún, de hermandades guerreras. Jóvenes que abandonan su ciudad, se juntan con otros jóvenes y viven como una manada de lobos, saqueando y atacando lejos de su comunidad a otras comunidades. Estas bandas guerreras son las que se convierten en un verdadero problema para los romanos. En la lucha contra los lusitanos, la guerra contra los lusitanos dura otros 20 años, solo la de Viriato 8. Y son bandas y bandas guerreras que no sabes qué hacer con ellas. Las tienes que perseguir como quien persigue, bueno, pues alimañas en el bosque. Bien, pues los jóvenes hispanos en esas manerbún, en esas bandas guerreras. Existe entre los hispanos la costumbre de que los hombres que forman la guardia personal del general mueren con él si éste sucumbe en combate. Los bárbaros de allí los llaman el supremo sacrificio. Los bárbaros de allí lo llaman el supremo sacrificio. Es una cita de Plutarco. Es la devotio ibérica. Juran lealtad al jefe. Van con él hasta el final. Y si el jefe muere, ellos luchan junto al jefe hasta la muerte. Ocurre así, fijaos, con Tago, que es un jefe celta que mata a Asdrúbal, el tío de Aníbal.
Bien, pues matan a Tago y es un juramentado de Tago el que se cuela por la noche en la tienda de Asdrúbal y le mata. Y esto siempre lo cuento porque el cronista romano dice que a este súbdito de Tago, a este leal del guerrero celta Tago que había muerto a manos de Asdrúbal, los cartagineses lo cogieron y lo torturaron y crucificaron. Y el cronista, impresionado, dice que este guerrero, a pesar de las torturas, de la crucifixión, de las perrerías que le hicieron, no gritó ni una sola vez y les miraba y sonreía. Para resistir la tortura sin gritar, para que te azoten, te quemen, te golpeen y no te importe, para sonreír desde la cruz torturado, azotado y vilipendiado, has tenido que superar un entrenamiento muy duro, ¿lo sabéis? Solo puedes resistir la tortura con indiferencia al dolor si has sido entrenado en eso. Yo siempre digo que el caso de la muerte del súbdito de Tago que mató a Asdrúbal nos está dando las pistas de las pruebas de iniciación durísimas, espartanas, de ascesis, a las que podían someterse los miembros de las Manerbún, de las fratias guerreras. Luego dice, tras haber adornado a Viriato del modo más espléndido, le prendieron fuego sobre lo alto de una pira y le inmolaron numerosas víctimas. Por secciones la infantería y la caballería marcharon alrededor del cadáver. Iban entonando cánticos al modo bárbaro y todos se sentaron en torno a la pira funeraria hasta que el fuego se extinguió. Vaya, parece un funeral vikingo. Bien, pues es el funeral de Viriato, que murió en su tienda por la noche traicionado por 3 de sus hombres, que no eran lusitanos, eran posiblemente turdetanos de la actual Andalucía. Muchos pueblos que no eran lusitanos, carpetanos, turdetanos, se unieron a la rebelión de Viriato. El nombre de los traidores siempre hay que recordarle: Audax, Ditalcón y Minuro. Audax, Ditalcón y Minuro, los 3 que traicionaron a Viriato. Si conoces algún día algún Audax, algún Ditalcón, algún Minuro, pues hay que darle de hostias, ¿verdad? Por traidor, hijo de puta. Luego, al ver llegado el fin de su resistencia, muchos prefieren darse muerte con el fuego y con el hierro o en medio de un banquete, con un veneno que extraen del tejo, librándose así de la esclavitud, que una gente hasta entonces indómita les parecía más intolerable que la propia muerte. Es una cita de Floro relativa a los astures en el Monte Medulio. En el Monte Medulio, asediados por Roma, prefieren hacer un banquete y matarse allí, envenenarse con tejo. Yo siempre digo que es una escena digna de una superproducción cinematográfica, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores. Antes que ser esclavos, saquemos la comida, bebamos la bebida, matémonos los unos a los otros, cortémonos el cuello, el que tenga el tejo beba la infusión venenosa del tejo, y cuando llegan los romanos no encuentran a un solo astur vivo. Prefirieron morir a ser esclavos. Esa lección del Monte Medulio es la misma que la de Calahorra, que es la misma que la de Sagunto y es la misma que la de Numancia. Antes morir que ser esclavo, ¿verdad? Se suicidaban convencidos de que sin armas nada valía la pena. Una cita de Tito Livio. También esta a mí me encanta, esta es de Estrabón. Nos habla de las cofradías guerreras, nos habla de la Manerbún, de cómo para ser un guerrero tienes que someterte a ese rito de purificación de ti mismo. Si tienes temores, si tienes apegos, si tienes querencias, si tienes dudas, si tienes miedo, no sirves. Tienes que liberarte de todo apego y de todo temor. Ser un puro vector de arete, que entonces puedes ser crucificado y torturado y te da igual, ¿verdad? Como el súbdito del guerrero celta Tago asesinado por Asdrúbal, que he comentado antes. Entonces, fijaos, la cita dice, se dice que algunos de los que habitan en el interior de la meseta viven como espartanos, ungiéndose 2 veces al día con grasa y utilizando saunas de piedras candentes, bañándose en agua fría y tomando una sola vez al día alimentos puros y sobrios, como en un constante endurecimiento del cuerpo y el alma. Fijaos, están siendo sometidos a una ascesis. Comen una vez al día, se dan baños de vapor y baños de agua fría, entrenan, se ungen con una grasa, posiblemente eso forma parte de un ritual y de un sistema de combate, de lucha. Yo siempre digo que aquí hay que visitar el castro de Ulaca, ¿verdad? En Ávila, que no sé si habéis estado, a ver si un día os venís conmigo y vamos para allá, donde se conserva no solo el altar de sacrificios, donde algún día habría que ir allí a cometer algún sacrificio, ¿verdad? No voy a decir a quién, todos sabéis a quién estoy pensando, pero deberíamos ir a la sauna de Ulaca. Es una sauna iniciática, de un baño de vapor. Posiblemente tratan de ponerse a una temperatura insoportable y soportarla. Hacer hervir la sangre y permanecer imperturbable, para después ser capaces de convocar ese hervor de sangre en el furor guerrero. En esa idea del furor de combate, en la rabia bestial que dice Estrabón cuando habla de los cántabros. Dice, los cántabros tienen accesos de rabia bestial. Y finalmente, bueno, pues la última cita, que siempre me encantó, también de Estrabón, en este caso hablando de los cántabros, precisamente las guerras cántabras, donde dice, se cuenta también de los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que habiendo sido crucificados ciertos prisioneros,
Estos murieron entonando himnos de victoria. Se cuenta en los cántabros este rasgo loco de heroísmo, que habiendo sido crucificados, murieron entonando himnos de victoria. Fijaos, es la gloria heroica, la gloria trascendente. Solo puedes matarme porque mi alma es eterna y yo merezco la inmortalidad porque he sido valiente hasta el final. No he tenido ni temor ni apego. Aquí se está de paso. Nadie viene para quedarse. Todos vamos a morir. Y esta vida solo es prueba para en la muerte merecer la inmortalidad. El ejército de inmortales que en los cielos, para la batalla final, entre comillas, del Ragnarok, volverá a empuñar las espadas y luchar contra la oscuridad, las fuerzas de la luz. Bien, son ideas del mundo indoeuropeo que yo voy articulando en la tesis, voy trasladando a los distintos restos arqueológicos y pistas que nos dan las fuentes grecolatinas y que nos ayudan a entender que la Hispania céltica es una parte no solo de la céltica europea, sino del ámbito indoeuropeo ancestral, prerromano y pregriego. En el mundo grecolatino, sobre todo en el mundo romano, yo veo una especie de secularización de la tradición indoeuropea, una especie de puesta en el ámbito de lo puramente práctico, de lo que es una tradición guerrera de hondo calado espiritual. El mundo romano no llega a desarrollar así. Lo desarrolla desde un ámbito de la más pura practicidad. Por eso hay que decir, lo digo siempre, que el mundo romano ha de ser admirado en todo lo que tiene de poder cuantitativo. El mundo romano ha de ser admirado en todo lo que tiene de poder cuantitativo. Fueron realmente invencibles, siempre ganaban, entre comillas, ¿verdad? Les podías derrotar, Viriato derrota a un cónsul romano, también Numancia, pero al año siguiente tienes otro cónsul, hostias, ¿verdad? Bueno, entonces, en el ámbito cuantitativo, Roma es donde está su puesta en valor. Pero el ámbito cualitativo, en el ámbito de lo importante, el ámbito de la salvación del alma, el ámbito de la conquista del Valhalla, por decirlo así, yo creo que podemos aprender más de los bárbaros. Bien, y esta es mi tesis, este es mi planteamiento, y bueno, ahora si queréis podemos hablar de ello. Yo te diría que dos cosas. Que lo primero, te agradezco que hicieras este libro y sobre todo que nos iluminaras en este aspecto, porque yo en esto andaba muy pez, y la verdad es que igual que siempre dices lo de, oye, no te creas lo de Odín y el árbol sagrado, sino que cógelo y inspírate, aquí que no tenemos una supuesta tradición en cuanto a tradición que se haya mantenido y no se haya podido transmitir nadie, en cuanto a inspiración, entiendo que el mundo de la Hispania céltica es, o sea, demencial, es brutal. Una pasada, es decir, claro. Si tú no lees esto y te hierve la sangre, macho, a otra cosa, ¿eh? O sea, fuera. Leave the hall. Claro, yo pienso que, vamos a ver, la guerra de Numancia, el fin de Numancia, Retógenes, la batalla en la que derrotan a los romanos, ¿no? A Fulvio Nobilior, todo esto que lo cuento también en el anexo. Claro, vamos a ver, es que esa conducta de esos celtíberos refleja una manera de estar en la vida y frente a la muerte que resulta admirable para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad heroica y un mínimo de sensibilidad espiritual. Pero es que eso que tú y yo estamos ahora comentando respecto de los celtíberos, la España celta y demás, el maestro de la hispanidad, que es Miguel de Cervantes, lo ve igual que nosotros. Y siglos antes de que yo haga esta tesis, él hace una obra de teatro que yo reivindico siempre, El cerco de Numancia, donde él está diciendo, oye, que estos son los primeros españoles. El que ha leído en Hispanofilia, ¿no? Lo recogía en el libro de Hispanofilia, España frente a su destino, hay un capítulo entero dedicado a Cervantes y Numancia. Entonces, ojo, tres Españas. La España celtibérica, la España romana y la España goda. Ese es el origen de España. Celtibérica, romana y goda. Siendo en el ámbito romano-godo que va a aparecer el cristianismo, el catolicismo hispánico. La conversión de Recaredo al catolicismo, ¿verdad? Pero la primera instancia, nuestros primeros padres, es esa España íbera, celtíbera y celta, la España celtibérica, la España prerromana, la España de la tradición guerrera de mi tesis. Entonces, joder, por desgracia, efectivamente, no tenemos a Snorri Sturluson como en Islandia, que en el siglo XIII recogió el cantar de la volva y lo que quedaba de la mitología vikinga. No lo tenemos. Pero es verdad que los romanos cuentan cosas, Apiano cuenta cosas, Estrabón, las investigaciones arqueológicas, los restos que van saliendo. Recuerda la exposición ibérica sobre los íberos que vimos en Barcelona una vez que estuve allí con vosotros, o ese vaso ibérico con el lobo en el centro, ¿verdad? O ese tarrón también ibérico con el oso en el centro. Con las fauces lo recordarás y dices, ¡hostias! O la famosa pátera del Perotito, que yo explico en las visitas que hago en el Museo Arqueológico. Joder,
Entonces, maldita sea, efectivamente, hay en la España prerromana mucho que aprender. Y además hay mucho que aprender contra el mundo moderno. Ni Viriato, ni Retógenes, ni los Astures del Monte Medulio se parecen en nada al sujeto posmoderno que reivindica, bueno, pues el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? De la modernidad, de la democracia y los derechos humanos. Ostras, es que estamos tan imbuidos del materialismo cognitivo de la posmodernidad que no concebimos que hubo hombres y mujeres que hacían del horizonte de la trascendencia y de la ética heroica el argumento de su vida. Que el arete era verdad, no aparece solo en la filosofía griega y en Homero, sino que estaba en el día a día de los celtíberos de Numancia. Pero más cosas, más comentarios. Hay una cosa que sí que ves clara y es, si tú crees, como alguna gente ha escuchado, de algunos iniciados ya, dicen, bueno, es que nosotros empezamos en Roma, ¿no? Los italianos, después de Roma, no han hecho absolutamente nada más que hacer el gilipollas. En cambio, entiendes que alguien que desciende de este pueblo, es decir, de los hispanos celtas, y luego los íberos, que por cierto, algún día deberías hacer tu segunda tesis doctoral sobre los íberos. Sí, lo tengo en mente, lo tengo en mente. El mismo libro, pero sobre los íberos. Pero vamos, alguien que viene de los celtas y íberos, entiendes que conquistara el mundo. Entiendes que se metieran en un barco a ver a dónde cojones llegaban. Entiendes que se liaron la manta a la cabeza para pelearse con media Europa solo porque ellos tenían razón en el tema del catolicismo y la... Es que fíjate lo que te voy a decir. Esa idea que tú estás diciendo es la de Cervantes en el cerco de Numancia. Cuando en el cerco de Numancia dice, estos que ahora ves derrotados, algún día tendrán un imperio más grande que el romano y derrotarán a los romanos. Se refiere al saco de Roma de 1527. ¡Hostias! Sí. Es así. Entonces, en realidad, efectivamente, como esos son nuestros ancestros genéticamente, está demostrado, yo lo pongo en una nota a pie de página, para mí la genética está sirviendo para entender el pasado, no lo hago yo, es decir, los historiadores cada vez se dan más cuenta de que los estudios genéticos permiten entender los movimientos demográficos, las sustituciones demográficas, etcétera. Bien, mayormente, la media que se usa es el 70%, la que da la investigación científica. Tú, entre comillas, hasta un 70-80% de tu antepasado genético viene de esa España de celtas, íberos y celtíberos. Son tus abuelos, coño. Entonces, si de verdad tú no estrenas la vida, se podría decir que llevas dentro un legado que puede despertar, que puede hacerse presente. Claro, por eso dices, joder, esos celtíberos tan corajudos, efectivamente, como pensaba Cervantes, luego te hacen el imperio, claro que sí. Y fíjate, se pelean con toda Europa para reivindicar el catolicismo hispánico, en el que se subraya, que también lo explico en mi libro Hispanofilia, la salvación por las obras. La gracia suficiente, ¿os acordáis? Hemos hablado a veces de la gracia suficiente y eficiente. A pesar del pecado original, el héroe y el santo son posibles. Todavía puede haber santidad y todavía puede haber heroísmo. Entonces, en realidad, en esa gracia suficiente está el arete, está el tenemos chispa divina. No somos fruto de la naturaleza, somos hijos de Dios, que no es lo mismo. No estamos en la inmanencia, no somos solo una realidad material. Hay algo entre nosotros que no es materia, que no es mundo, que no es naturaleza. Hay algo que viene de lo alto y podemos hacerlo presente por la vía del héroe, por la vía del santo, por la arete, en realidad por todo aquello que trasciende el ego. Entonces, en la salvación por las obras, en la lucha contra el protestantismo, vuelve a actualizarse un principio espiritual vertical, que el catolicismo hispánico lo tiene a marcha martillo el catolicismo hispánico, sobre todo en el siglo de oro. Claro, en los últimos 200, 300 años todo esto ha desaparecido. España a día de hoy es un país olvidado de sí. En España estamos olvidados de sí, Europa entera está olvidada de sí, pero en España es una cosa flagrante, ¿no? Bueno, pues en parte la función del guardián de la tradición es hacer ese recuerdo. Y efectivamente me dices de los íberos, hombre, claro que habría que escribirlo. Yo ahora estoy escribiendo un libro que se llama La Europa de los Bárbaros, La Europa de los Bárbaros. Y va a haber un apartado hablando de los íberos, por ejemplo, el asedio a Sagunto. Sagunto es una ciudad ibérica que ha pactado con los romanos y la asedia Aníbal. Bueno, pues se resisten al modo numantino. Y por supuesto, fíjate, en el ámbito de la licantropía, el registro arqueológico tiene más pistas de licantropía guerrera entre los íberos que entre los celtas. La más famosa, la pátera del Perotito, el vaso ritual del Museo Arqueológico, que me habéis oído hablar de él, que trato en el libro El poder del mito. Joder, que se vea la cabeza del lobo esa que sale como de un nudo de serpientes, tiene una cabeza humana en la boca y la cabeza humana tiene zarpas y se está encapuchando el lobo. Hostias, es una pasada.
¿Habéis visto la película El hombre del norte? Que sabéis que me encanta, que empiezan los tíos con la cabeza de lobo puesta encima, ¿no? Esos berserk vikingos. Hostia, pues el registro arqueológico del año 200 antes de Cristo, en Sierra Morena de Albacete, ahí tienes un vaso ritual para convertirte en ese guerrero lobo. Venga, más cosas. Bueno, sobre esto último, y ya dejo los demás montaraces, tú y yo comentamos un día, cuando habíamos visto la película, aunque cuando hoy lo hemos hablado, o hoy o ayer lo hemos comentado, no te acordabas, pero en algún momento en persona hemos comentado cuando que dijiste, ¿has visto la película? Y te dije, sí, y es como tu tesis doctoral, y hablamos de este tema. Al final, sí, claro. trata visualmente los mismos aspectos que tú tratas en la tesis doctoral. Yo lo he pensado, fíjate, es decir, yo es una peli que me ha encantado y la vi el otro día otra vez, es la segunda vez que la veo y dije, joder, o sea, más allá de la trama, que la trama es la leyenda de Hamlet, la leyenda danesa que inspiró después a Shakespeare, es la leyenda del príncipe vengador que vuelve a su reino, a mí la peli me encanta, pero aparte de su trama tiene un ámbito documental etnológico, o sea, la peli tiene un contenido etnológico importante. Bien, pues la etnología de esa película, que nos llega con el formato vikingo, está apelando a algo que es anterior y superior al ámbito puramente vikingo y que creo que se dio en toda la Edad del Hierro, en todo lo que son los pueblos bárbaros de la Edad del Hierro, galos, britanos, hispanos, germanos, que es ese ámbito de una magia guerrera vinculada a la ferocidad, a un ritual que, por supuesto, pues claro, se mantiene en los finisterres europeos, ¿no? En la península escandinava se mantiene, ¿no? Pero que en el resto de Europa se va perdiendo. Pero en realidad es ese ámbito etnológico que trata la película es el ámbito etnológico que se encuentra en una tesis como la mía al trabajar la magia guerrera del mundo celtibérico. Hostias. Pero la verdad es que, bueno, pues es una cosa apasionante que para los que queremos hacer Mannerbund, a los que queremos hacer Guerrero Oscuro contra el Kali Yuga, los Lupus Dei, ¿verdad? Los lobos de Dios, que hablamos a veces, el licántropo exorcista, maldita sea, pues estos estudios tienen que estar presentes y una película como esa pues resulta refrescante, joder. Yo hay una cosa que sí que he notificado en tu tesis por todo lo que he leído, y es algo que, salvando las distancias, se podría aplicar hoy en día, y es que, pese a que hay diferentes niveles, que bueno, que tú dices que hay diferentes grados de plenitud. De celtismo. Bueno, hay un celtismo en la Celtiberia. La Celtiberia básicamente ocupaba el sistema ibérico, que yo creo que, insisto, hay que llamarle sistema celtibérico. Bien, la Celtiberia tenía formas culturales y desarrollo casi análogo al de la Galia, que sería la céltica más plena. Y desde dicha Celtiberia ellos van influenciando el interior, la meseta está celtiberizada. Pero el tercio noroeste, que siempre digo que es mi zona favorita de España, es arcaico. Los galaicos viven en castros, no tienen ciudades, los astures están igual, parece que no tienen a veces ni castros, ¿no? Los tienen, ¿no? Pero es verdad que viven un poco, casi entre comillas, el modo germano, en el bosque. Bueno, pues ese arcaísmo del noroeste, del tercio norte, que alguien me va a decir que los astures tenían ciudades, ya he dicho la ciudad de Lancia, y los cántabros también tenían castros, pero vamos, que no eran los ópida de Alesia de los galos ni de la propia Numancia, para que me entiendan quien nos escuche. Pero bueno, te he interrumpido, dime. Sí, pero yo no voy por ahí, yo voy porque puede ser aplicable a hoy, que sí, a lo mejor hay un gradismo tecnológico o de evolución técnica, científica, menor o mayor en algún sitio, pero a nivel espiritual, tanto el que es de la zona de Galicia como que es de la zona de la meseta es igual, por lo que desprende de tu tesis. Sí, efectivamente. Eso es importante, efectivamente. El desarrollo urbano, el desarrollo de control de territorio no implica que se modifique la tradición cultural espiritual. Es decir, los celtíberos tienen estructuras protoestatales, lo que se llama la dinámica ópida-castro. La ópida es la ciudad y los castros articulan el territorio. Los castros deben lealtad al ópida, a la ciudad central. Y entonces así tiene una especie de control del territorio mucho más organizado y protoestatal. No al nivel de Roma. Roma es un estado en marcha. Roma es realmente un estado en marcha capaz de tener recursos para prolongar una guerra 20 años contra Numancia y comérsela al final con patatas, porque Numancia no tiene medio, no es un estado con esos recursos, ¿verdad? Entonces, el mundo bárbaro no tiene estado. En parte Roma siempre gana porque el mundo bárbaro está en un estadio tribal, Bien, saliendo del estadio tribal estaban los galos y estaban los celtíberos, saliendo tímidamente. En el resto de Hispania, en Britania ni te digo, estaban en estado tribal total. Ese estado tribal atomiza el territorio. Entonces, el mundo castreño, el mundo puramente castreño, atomiza el territorio, lo hiperfragmenta en pueblos y tribus. Pero el mundo celtibérico está ya integrando distintos castros en torno a una ciudad
y está controlando un territorio con estructuras protoestatales. Por eso quizás el mundo celtibérico es el que es más correoso frente a Roma. Pero no del todo, porque fijaos los lusitanos, que son castreños, es decir, los lusitanos no tienen estructura estatal. De hecho, están organizados casi como en bandas guerreras, ¿no? Parece que están en estado de Mannerbund. Y le dan complicaciones a Roma, lo explico en el anexo, las guerras lusitanas, durante casi 20 años. Viriato, durante 8 años, prolonga la guerra contra Roma y derrota un ejército consular. Pero la tradición en el ámbito de la cosmovisión es la misma. Es decir, que tú estés más evolucionado a nivel urbano en la Galia no significa que tu cultura espiritual y guerrera sea distinta a la de los britanos, que son muy primitivos. Los britanos son quizás de los celtas más primitivos que encuentra Roma. Ahora, es verdad que Roma hace una cosa, y es que se da cuenta del primitivismo de los pueblos, ¿no? Estrabón dice, los habitantes del norte de España son los más salvajes. Viven en estado salvaje, no tienen ciudades, son los más bárbaros, son los más duros. La idea de que cuanto más primitivo y menos sociedad tienen, más es su barbarie. Esta idea la traslada también César respecto del norte de la Galia, de los germanos que están al otro lado del Rin, y luego posteriormente se trata igual de los britanos. Los britanos de Gales, del actual país de Gales, son los más bárbaros. Entonces, conforme hay un primitivismo en las estructuras urbanas y sociales, ese primitivismo implica una mayor barbarie. La mayor barbarie no significa que sean más difíciles de ganar en combate, porque carecen de estrategia y de táctica, luchan en horda. Y Roma, si se organiza, te derrota la horda. Es una estructura en marcha y te derrota la horda. Pero sí que llaman la atención por su valor desatado, porque luchan desnudos y se inmolan, porque están en estado de frenesí de combate. Entonces, creo que todos participen de la misma cultura guerrera, pero quizás el primitivismo en las formas, la carencia de estructuras estatales, la cultura castreña, acompaña también de mayor barbarie a la hora de plantear la guerra, el mito heroico de morir espada en mano y demás, ¿no? Estrabón dice, los cántabros tienen rabia bestial. La verdad es que cuando se cuentan cosas de las guerras cántabras por parte de los romanos impresiona, ¿no? La anécdota de que los romanos cogen una familia y la atan a todos, al padre, a los hijos, a la madre, les atan a todos. Pero resulta que tiene un niño a lo mejor de 5 o 6 años y los romanos dicen, al niño no la atéis. ¿Para qué le vas a atar? Es un niño. Entonces nos cuenta Estrabón que el padre cántabro llama al niño y le dice, busca un arma, mátanos y luego mátate tú. No vamos a ser esclavos. Y entonces el niño que tendría 6 o 7 años busca un arma, mata a su familia y luego se mata a él. La formación, la educación, la cultura en la que ha vivido ese niño, te das cuenta cómo funciona, ¿no? Un niño aparentemente no puede hacer eso, a no ser que sea educado en la cultura guerrera, espartana, extrema, de ese mundo bárbaro de Astures y Cántabro. Que eso también viene a lo que sacó a la colación, que claro, es cómo hemos cambiado al hombre al español domesticado del siglo XXI, Sí. su abuelo de la edad del bronce. Claro, cuando no tienes miedo a la muerte, nada tienes que temer. Exacto. Ahora tenemos miedo hasta perder la llave del bolsillo. Claro, fíjate que ellos se niegan a ser esclavos. Se niegan a ser esclavos, se suicidan antes que ser esclavos. Se matan entre ellos antes que ser esclavos. Es decir, ellos se han criado para vivir sin temor y sin apego. Saben que la otra vida es la verdadera vida. Saben que en esta vida se está de paso. Saben que los dioses en lo alto son sus verdaderos familiares y ancestros. Que su destino es volver a lo alto. Y, entre comillas, para la batalla final, al final de los tiempos, bajar de lo alto a luchar contra las fuerzas del mal. Entonces, esta escatología heroico-guerrera, que bueno, pues podemos encontrar en el famoso Ragnarok vikingo, es la que les permite vivir en ese estado de desapego, que es un estado de sabiduría. Rey es quien no teme a nada. Ellos son reyes de sí mismos. Por eso no van a aceptar la esclavitud, ¿no? Estoy acordándome de los britanos cuando comentan sobre los icenos. Boadicea, es como estoy escribiendo sobre este tema. Boadicea, reina de los icenos. Los icenos aparentemente son un pueblo pacífico hasta que a Boadicea se le hinchan los ovarios, como quien dice, y bueno, establece una guerra de masacre contra Roma. Pero fíjate que se negaban a vivir en ciudades. Los romanos fundan ahí una colonia, la colonia que a día de hoy es la ciudad de Colchester. Pero para los britanos vivir en una ciudad amurallada y tal es un rasgo de decadencia, de debilidad. Como diciendo, ostras, yo no puedo vivir ahí encajonado en la ciudad, ¿no? Bien, pues son ideas que te retratan un poco una mentalidad muy, muy bárbara, que obviamente, insisto, en lo cuantitativo, en aquello que se puede contar y pesar,
no podía competir con Roma, imposible. Pero en lo cualitativo hay un alma ahí en lo bárbaro que te inspira. Y que resulta evocador, no a mí, joder, a Miguel de Cervantes. Es que yo digo, joder, leer el Cerco de Numancia. El discurso, la profecía del Duero, cuando se aparece el río Duero a España, porque en el escenario aparece el río Duero y España como personaje de la obra de teatro. Y el río Duero le dice, no temas España por tus hijos, que van a ser derrotados y van a sufrir el yugo de Roma. Pero estos que ahora son derrotados, algún día tendrán un imperio más grande que el romano y doblegarán a la propia Roma. Hostias. Cervantes haciendo discurso esencialista identitario a partir de los numantinos. Joder, pues esa es nuestra línea, coño. Y al que no le gusta, bueno, pues ya está. Que siga con su anti-España. Nosotros ahí no estamos. Hola Gonzalo, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas, dime. Encantado de hablar contigo esta noche. Bueno, realmente yo tengo que decirte, no conocía en profundidad mucho el tema del mundo celta, así que bueno, he disfrutado bastante de esta lectura y bueno, he aprendido bastante. Cuanto más he ido avanzando las páginas, más apasionante se hace la lectura, la verdad. En el sentido mágico, en el sentido del mundo mágico de los celtas, así como el de la vida heroica, con esa deseada buena muerte que tú comentas en combate y con armas en mano, lo convierte en una cultura por tanto atractivo, ¿no? Digno de servirnos de ejemplo en cuanto a ese espíritu indomable, que prefiere morir en combate antes de dejarse esclavizar, como tú mismo estabas comentando. Encuentro de estas historias de los celtíberos, lo que he encontrado y estos pueblos romanos que hemos leído en este trabajo, es que bueno, es digna de grandes producciones cinematográficas. Creo que tú también lo has comentado alguna vez, claro, en alguna conferencia que he visto tuya. Y bueno, como ocurre con otras muchas historias épicas de nuestra historia, no se entiende por qué no se aprovecha más, ¿no? Porque la historia fidedigna de lo ocurrido está suficientemente alimentada como para poder trasladar a una obra cinematográfica de gran calibre, ¿no? Y sin cambiar ni desvirtuar nada. Que bueno, que si en ese aspecto te quería comentar si da la sensación, ¿no? Bueno, he visto también algún artículo sobre esto, ¿no? Que está muy desvirtuada la imagen que tenemos en el colectivo imaginario, ¿no? Sobre el mundo celta. Te quería preguntar, no sé si esto es sobre todo por una falta en tu opinión, de datos arqueológicos, porque han faltado datos y entonces se han tomado licencias en cuanto a imaginar el resto de datos que no hay, o si se trata simplemente porque es más atractivo lo que se ha puesto sobre la mesa en cines, series o bueno, cómics o cualquier otra cosa, ¿no? Anterior. Si es más atractivo eso o es porque no hay datos. Bueno, yo creo, vamos a ver, son dos cuestiones. Por un lado, el problema de la divulgación cinematográfica de nuestra historia y el reencuentro e identificación desde el presente con nuestro pasado gracias al arte cinematográfico. No lo tenemos. Y no lo tenemos porque España, como explica no solo, pero entre otros autores, Elvira Roca Barea en su libro Fracasología, España está impregnada de anti-España. Desde el siglo XVIII, las élites afrancesadas, la llegada de los Borbones, la Ilustración, hay una serie de procesos históricos en Europa, la derrota en la paz de Westfalia, la hegemonía de la doctrina luterano-calvinista en la cosmovisión de la Europa post-Westfalia, la propia decadencia del imperio español a partir ya del siglo XIX, la invasión napoleónica. Es decir, hay un proceso histórico mediante el cual la propia identidad española hasta el siglo XVIII es considerada oprobio, retraso, oscurantismo. Y es entonces que se genera la anti-España. La anti-España que es casi hegemónica en infinitos ámbitos de la cultura de nuestro tiempo. Una anti-España que hace que el cine básicamente en España gira alrededor de drogatas y guerra civil. Y guerra civil en términos maniqueos y sentimentaloides, y un poco la vida marginal cuando se hacía cine de drogatas y macarreo, ¿verdad?
pero apenas se han hecho superproducciones cinematográficas sobre nuestra historia. España en este sentido está enferma. Pensemos en el separatismo catalán, en el secesionismo vasco, en la monstruosidad etarra, en el hecho de que todavía se hacen homenajes a los monstruos de la ETA. Es decir, España es un país enfermo desde hace casi 250 años. Entonces, claro, resulta llamativo que no hayamos hecho una superproducción sobre la batalla de Lepanto, con nuestro gran autor, Cervantes, allí, ¿verdad? Sorprende que no hayamos hecho una superproducción cinematográfica sobre la batalla de las Navas de Tolosa y la carga de los Tres Reyes, con Alfonso VIII, el rey de Navarra, etcétera, ¿no? Y la familia de Lope de Haro, que no da marcha atrás, se inmola en el combate y entonces avergonzado Alfonso VIII también tiene que cargar. Y no hemos hecho una superproducción sobre la guerra de Numancia, que es de novela. ¿Quién hizo la superproducción de su tiempo en una obra de teatro? Cervantes, para el teatro del siglo de oro. El teatro del siglo de oro era el cine, entre comillas, de la España del siglo de oro. Entonces, España tiene ese problema consigo misma. Existe una anti-España. Y hay que ir a por ella, hay que pelear con ellos, hay que discutir su relato, hay que decírselo. Tú eres anti-español y yo no. Y lo que tú quieres es justo lo contrario de lo que yo quiero. Y te vamos a ganar. Hay una anti-España. Y luego está el problema del celtismo. Ese le trato en mi libro El poder del mito. Igual que el problema de la anti-España y de la España inane lo trato en mi libro de Hispanofilia, donde yo hay dos Españas que no nos sirven, la anti-España que quiere destruirnos y resetearnos en el finis Hispaniae, y la España inane, que tiene a ver que simplemente nos disolvamos, la democracia liberal burguesa y la socialdemocracia progresista. Bien, pues ni España inane ni anti-España, tengo un libro sobre ello, pero luego hay otro libro, El poder del mito, donde trato el problema del neopagano y del neocelta y del celtismo. Esto es lo que llamo el celtismo New Age. Hay toda una corriente de celtismo New Age que entiende que, bueno, pues que esto es una cosa como de pelirroja prerrafaelita que toca el arpa, y es Lorena McKennitt, que me encanta Lorena McKennitt, ¿verdad? ¿No? La artista. Pero el celtismo no es ese New Age, ni esas músicas y discursos y estéticas de la Wicca que a veces exageran y convierten el celtismo en una cosa, ¿no? Como de pseudo religión de la posmodernidad. Pues dentro de las distintas tradiciones bárbaras de la Europa prerromana, germanos, celtas, la Grecia arcaica, etc., la que más está afectada de New Age, de nueva era, es el mundo celta. Por un lado porque faltan datos y se especula, y por otro lado por una cosa del romanticismo. El romanticismo decimonónico hizo del celtismo una de sus excusas para desarrollar fantasías de pseudoespiritualidad inmanentista y panteísta. Y entonces, bueno, pues hay un celtismo New Age que yo confronto, igual que hay un celtismo positivista, entre comillas, ¿no? Como no sé cómo llamarlo, es como que la España celta o el pasado céltico de Europa no nos aporta nada al presente, es como si la España celta se conociera a beneficio de inventario. Bien, pues frente al positivismo histórico antiesencialista y por tanto ajeno a la verdad de las cosas, aquí nadie ha estrenado la vida, todos somos frutos de un proceso histórico que nos antecede. Bien, pues frente al celtismo positivista y frente al celtismo New Age, yo propongo un celtismo que nos recuerde un poco, en parte, no todo, pero una parte de nuestras raíces. Pero en verdad que el celtismo, bueno, pues responde a partir de aquí a una serie de clichés. Yo lo explico en el libro que estoy escribiendo, La Europa de los Bárbaros, que el cliché celta por excelencia ni siquiera son los galos, de Vercingetorix, de Asterix y Obelix. El celta por excelencia es el britano, es la literatura britana, es el celtismo que ya empieza con Leonor de Aquitania y la literatura del Grial, las historias de Camelot y el rey Arturo. Entonces, que eso es una maravilla. Yo solo reivindico a Leonor de Aquitania y reivindico las leyendas artúricas, son patrimonio de la tradición europea, toda europea debería leer literatura artúrica. Pero es verdad que eso luego se desarrolla de manera espúrea a partir del siglo XIX, no te digo ya, a partir del siglo XX y con los años 60, cuando aparece el hipismo celta. Existe un hipismo celta en las Islas Británicas. Y entonces, bueno, pues ocurren cosas a veces un poco ridículas. No sé si habéis visto, ha salido ahora con la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, cómo la ordenaron en la orden de los druidas, la integraron en la orden de los druidas. ¿No habéis visto el vídeo? Unos tíos vestidos de blanco en el Stonehenge, me parece que es. Entonces allí la ordenan como jefa de los druidas y tal. Hostias. Entonces el nuevo druidismo. Bueno, tío, pero ¿y quién te ordenó a ti de druida? ¿Dónde está la casta sacerdotal que te ha instruido? ¿Dónde está la sucesión apostólica, entre comillas, de ese druidismo contemporáneo? Te lo has inventado, tío. Te has declarado druida por ti mismo, ¿no? Entonces,
Efectivamente hay un celtismo New Age que simplemente, bueno, pues forma parte de la posmodernidad, no nos interesa. Y hay una visión positivista del celtismo que pretende que la historia se conoce solo a beneficio de inventario. Es algo que es como una especie de entomología, igual que el entomólogo estudia insectos y clava una mariposa con un alfiler en una pared, pues parece que la historia es una cosa de entomólogos. Mira, pues no. Pues no es así. Porque yo no estreno la vida, ¿verdad? Yo no he llegado aquí y soy el primero. Hay detrás mío ingente cantidad de hombres y mujeres que me permiten saber quién soy y de dónde vengo. Tradición y linaje. Bueno, pues eso es importante. Entonces yo inserto el estudio de la España celta en el ámbito de esas raíces, de esas esencias, de esa tradición y de ese linaje. No para hacer celtismo, porque yo no soy celtista, ¿verdad? No pretendo inaugurar a los nuevos druidas de Numancia, pero sí para decir que en la Numancia, en la guerra contra Roma, pues hay una enseñanza del pasado al presente. Que más vale como Retógenes clavarse la espada antes que ser esclavo, ¿verdad? Y todo esto debería incorporarse a esa producción cinematográfica, a ese cine español que no tenemos. De hecho, fijaos, a lo mejor me equivoco. Seguro que pensáis todos conmigo que no me equivoco. Si Mel Gibson le dan la pasta y te hace una superproducción sobre la guerra de Numancia, ¿qué creéis? ¿Que los españoles irían o no irían al cine? ¿Saldrían flipados con la historia de sus antepasados o les sudaría la polla? Saldrían encantados. Dirían, ahí va, mira, nuestros abuelos, vaya guerra heroica, derrotando a los elefantes de Fulvio Nobilior, en una batalla contra elefantes, que despeña la cabeza al elefante y el elefante carga contra las legiones. Joder. Derrotando un ejército consular y perdonando la vida al cónsul. Y diciéndole, te hemos ganado. Podríamos matar ahora mismo todas tus legiones. Pero vas a volver a Roma y le vas a decir al Senado que somos pueblo libre, amigo de Roma. Si necesitáis nuestra ayuda, nos la pedís. Pero somos libres y no podéis venir aquí a tocarnos los cojones. El Senado no aceptó la rendición del cónsul. Y la guerra se reanudó. Si eso es un argumento cinematográfico, bueno, claro, a ver, aquí tienes a Bardem y a, yo qué sé, a ese rollo. Sí, la verdad es que yo el trabajo lo he disfrutado mucho. Como decía antes, se decía aquí antes, es imposible no sentir ese furor, ¿no? Ese hervor, ¿no? Al ver esas épicas batallas de estos ancestros. Y bueno, yo adquirí el trabajo en formato digital. Tengo que decir que, aunque sigo prefiriendo el papel y bueno, lo voy a buscar, lo voy a querer comprar en papel, el tema del glosario es excelente y bueno, con un clic, ¿no? Llegas ahí al glosario. Es excelente para profundizar más en los datos y esas palabras que son de origen griego, bueno, o latino, no se pueden, no acaba uno de conocer. Y bueno, me quedo sobre todo con esas palabras que comentabas tú en otra conferencia, en el tema de afrontar esta modernidad con furor y hacer nuestra vida digna de merecer los cielos. Y bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, y encantado. Bueno, encantado a ti por leerlo. Y efectivamente, se me ha olvidado mencionar el glosario. Como yo uso una serie de términos peculiares, hablo del arete, del autoritas, del más allá celestial, del más allá telúrico, del ingerjar, de la fides, del furor, del hospitium, del imperium, del drut, es un término vikingo, del drut y del drutinats, ¿verdad? Del comitatus, de qué significa la inmortalidad cuando uso esa palabra, qué significa la magia cuando uso esa palabra. Bueno, pues el glosario, efectivamente, la verdad es que creo que ayuda a realmente, bueno, pues profundizar en la tesis. Y bueno, pues hablo del plano natural, del plano preternatural, del plano sobrenatural. Claro, pues todo esto trato de explicarlo, ¿no? Magia, usaremos este término para designar el ámbito ritual mediante el cual se pretende operar sobre el plano preternatural. Plano preternatural, usaremos este término para designar el supuesto plano invisible, que no siendo trascendente, está por el contrario asociado a la realidad natural como su reverso oculto. Es lo que hemos llamado el más allá telúrico. Más allá telúrico, plano invisible, inferior e inmanente, sede de los daemones. Los daemones son el alma de las cosas, sede de los difuntos que no han trascendido, asociado a las fuerzas ocultas de la tierra, dependiente del plano natural. Ese más allá telúrico es el que se convoca en la magia del guerrero lobo. Por eso el guerrero lobo tiene esa cosa de guerrero oscuro, vinculado un poco al Kali Yuga. Va a utilizar la noche como medio, va a convocar las fuerzas oscuras para hacer las suyas. En el libro creo que lo menciono.
el furor, el acceso del furor del guerrero lobo, del guerrero berserk. Creo que lo menciono para hacer referencia a García Paredes, ¿no? ¿Verdad? Al guerrero extremeño que fue soldado del gran capitán. Creo que aparece como nota a pie de página. Ya no sé si es en este libro o en el del poder del mito, donde cuando se describe la conducta del gigante extremeño, que le llamaban así, que en combate tenía esos accesos de furor y era como arrollador, el propio gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, pues parece que se espantaba. Y yo digo, bueno, pues el acceso del furor de combate que parece que se puede rastrear en la magia guerrera del mundo celta. En el libro El poder del mito lo trato con los calores del Cid. No sé si alguno habéis leído el libro cuando hablo de los calores del Cid. En el cantar de las mocedades de Don Rodrigo hay un ritual de magia guerrera maravilloso que se le concede al Cid campeador el furor y lo llaman los calores. Y entonces San Lázaro se le aparece en sueños y le concede el don del calor, del furor. Dice, cuando tengas este calor serás invencible. Y entonces él toma un vino caliente y al tomar el vino caliente el calor le pasa de la espalda al pecho, del pecho a los brazos y arremete contra su enemigo en un combate singular, contra un campeón navarro, se le lleva por delante sin problemas, ¿no? Y pues los calores del Cid nos están hablando de la magia guerrera, es una, por decirlo así, eco pagano en un texto de la España cristiana medieval, el cantar de las mocedades de Don Rodrigo. Los cantares de gesta, habría que recuperarlos, menos Netflix y más cantares de gesta. Hola, buenas noches, Gonzalo. Y quería hacerte una pregunta. Has comentado el tema del altar de los sacrificios. Y entonces quería preguntarte, en los castros, en las urbes, en las ciudades, en las ruinas, este tema del altar, de los sacrificios que interpretamos, es un tema, vamos a decir, que aparece en todas estas construcciones arquitectónicas, o solo aparece en algunos lugares en concreto. Bueno, parece que los altares rupestres excavados en roca no son especialmente numerosos por ahora. Es que en realidad está casi todo pendiente de excavar. El otro día grabé un programa también para la radio y explicaba cómo hay castros enteros que no se han excavado. El Castro Vergidum, en el Bierzo, pues ahí está, pendiente de que alguien lo excave, y es grandísimo. Entonces, y luego sí que parece que allá donde hay un poblamiento de cierto nivel, cerca o dentro del poblamiento hay un santuario. Es decir, no existen sin tener santuarios, no existen poblamientos sin algún referente a lo sagrado. Hay un espacio ritual, hay un espacio sagrado, hay un santuario. Entonces, quizás el más llamativo, obviamente, es el altar rupestre, el de Ulaca, ¿no? Excavado en la roca, sube las escaleras, las bañeras para la sangre de la víctima, del animal allí sacrificado, o de la persona, sacrificaban prisioneros. Nos cuenta Estrabón que hacían los lusitanos y los betones, pueden sacrificar prisioneros. También los cántabros me parece que sacrificaban prisioneros y los astures. Pero el caso es que ese altar es especialmente llamativo, pero santuarios y espacios de sacrificio aparentemente los habría siempre. Es decir, esto lo digo siempre también en las visitas guiadas que hago. Tú no puedes hablar del pasado sin recordar que los hombres del pasado, lo siento, señores, no eran ateos. No existía el materialismo. No eran ni ateos, ni agnósticos, ni nihilistas, ni escépticos, ni cínicos. De hecho, yo creo que no tenían ni fe. Si fe es creer en algo que no tienes evidencia de ello, ellos tenían conocimiento. Vivían en estado de conocimiento, no hacían un esfuerzo por creer. Para ellos era una evidencia que el mundo estaba derivado de lo divino, imbuido de lo trascendente, y que la vida humana era una llamada a esa gloria trascendente. Se me ha entendido que digo que no tenían fe, que decir que no, el concepto puramente teológico de fe es estrecho para entender cómo se vivía imbuido de lo sagrado aquellos hombres y mujeres. Entonces, no hay espacio sin santuario. De hecho, hay una imagen en el libro, o sea, no hay espacio de vivienda, ciudad o castro sin santuario. En la tesis hay un momento donde hablo de ello, al hablar del ópida y del castro, de cómo se estructuran el ópida y el castro. Y con una imagen, vaya, no la voy a encontrar, con una imagen, darme un segundito, donde da la impresión de que cuando el espacio urbano se jerarquiza en plenitud en torno al ópida, el castro, las aldeas, las alquerías, etcétera, el santuario siempre está en algún lugar intermedio. Desde cualquier castro o de cualquier ópida que controla un territorio hay un espacio que es sagrado y de santuario. Eso hay un espacio ritual al cual se peregrina, incluso posiblemente de alguna manera se camina hasta allí o se hace una peregrinación hasta allí. No sé dónde lo tengo, iba a decir la página, pues si alguien tiene el libro o quiere ojearlo, que lo encuentre.
Pero efectivamente el ámbito santuario es fundamental. Ahora, pues resulta más llamativo, claro, el santuario de Ulaca. A ver si algún día venís por aquí, por la España mesetaria, que no es la más bonita a lo mejor, pero es dura y áspera y tiene cosas que enseñar. Y nos vamos a ver el castro de Ulaca y el famoso altar rupestre que hay allí. Que a lo mejor hay gente que le encanta la España mesetaria, pero es que últimamente pasa un calor este verano que digo, Dios, a ver si emigro a Santander o a un sitio de esos o a La Coruña y no vuelvo a pasar calor. Mira, aquí lo tengo. En la página 76 del libro Los celtas, héroes y magia, aparece, dice, de la granja a la aldea, de la aldea al castro y del castro al oppidum. El territorio de la Hispania céltica se articula. Y entonces tienen las aldeas que dependen del castro, el castro que depende del ópida, pero vinculado a ese castro y a ese ópida, el santuario, el espacio ritual y el santuario. En la página 76 lo vais a ver. Entonces, bueno, pues efectivamente es así. El ámbito del espacio sagrado aparece siempre en este tipo de poblamientos. Lo que no se ha encontrado es arte figurativo, como podríamos decir la Dama de Elche o la... Sí. La escultoria, las esculturas galaico-lusitanas. Hemos encontrado esculturas de guerreros galaico-lusitanos, muy toscas, pero muy impresionantes. Son posiblemente la encarnación del héroe arquetípico, el héroe fundador, van con el torque, son muy bonitas, la puedes encontrar en internet, tú pones escultura galaico-lusitana, en el libro también aparece. Son esculturas muy grandes, de granito, con el escudo en el centro, lleva el caetra, lleva el puñal, siempre es barbado, es un personaje barbado con el torques, el collar del héroe celta por excelencia. Claro que sí, y piensa en los berracos betones, los toros y jabalís que representan, los toros de Guisando, los más famosos, ¿verdad? Los toros de Guisando, donde además hay un pacto medieval ahí, el pacto de los toros de Guisando, vinculado a la Baja Edad Media española. Bueno, hay escultura céltica. Luego también en la cerámica de Numancia. Hablo de ella en la tesis doctoral. Bueno, la cerámica de Numancia es un tesoro por descifrar. Ahí hay una cosmogonía, hay un relato, es un jeroglífico pendiente de revisar. A quien nos esté escuchando que busque el vaso de los toros. Vaso de los toros de la cerámica de Numancia, donde quizás se está recogiendo una cosmogonía entera con la figura del toro. Un toro que se desdobla en dos figuras a través de una espiral y de un ajedrezado. Es una abstracción que sintetiza un relato cosmogónico que se nos escapa y que no conocemos. Entonces, el problema, yo por ejemplo pienso que si pudiéramos descifrar el jeroglífico numantino, las imágenes que nos cuentan esa cerámica de Numancia, estaríamos conociendo mucho de su tradición. Pero claro, ese vaso de los toros no tenemos quien nos lo explique, quien nos lo narre. Es decir, no sé, imaginaos que pudiéramos, no sé, encontrar los restos de una tradición cristiana, de unas imágenes de una catedral, pero en ruinas, destrozadas, y nadie nos explicara nada, no supiéramos nada de eso. Tendríamos que interpretar a partir de esos restos qué historia nos están contando. Bien, pues algo así ocurre con la cerámica de Numancia. Y luego la pátera de Titulcia. Se me está ocurriendo la pátera de Titulcia, que me toca un poco porque es del pueblo carpetano, los carpetanos ocupaban Toledo. Pues en Titulcia, que es un pueblo peculiar, en un lugar geográfico peculiar, posiblemente el actual pueblo de Titulcia se levanta sobre un antiguo santuario carpetano. Más que un pueblo, era un santuario carpetano. Y aparece una pátera con una criatura que está mordiendo un torques, quizás sea un felino, hay quien dice que es como una especie de felino, de tigre, de león, de lince feroz, ¿no? Es un felino que muerde un torques con una serpiente alrededor. Entonces, bueno, pues ese es un vaso ritual, quizás vinculado también a esas prácticas de la magia guerrera. Entonces, sí, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo no invitaría a la gente que quiera estudiar la España prerromana a tomarse en serio ese esencialismo, decir, oye, busquemos qué es lo que hay detrás de ese vaso del toro, de los toros de Numancia. ¿Cómo podemos catalogar hasta el detalle la cerámica de Numancia y lo que nos puede estar trasladando? En el Museo Arqueológico está también una cerámica de Numancia donde aparece el hombre tejo. Lo podéis buscar en internet también. Un extraño personaje con ojos, parecería humano, de cuya cabeza sale una hoja de un árbol, que la ves y es la hoja del tejo, con las hojas perfectas del tejo. El tejo, que es el árbol sagrado de la casta druídica en el ámbito galo-britano, y que es el árbol del cual se extrae el veneno que utilizan los astures para suicidarse en el monte Medulio. Hostias. Interesante, ¿verdad? No sé. Quiero decir que hay cosas que todavía hay que descifrar y que trabajar en este sentido. Y bueno, pues sí, hay un arte.
y un arte céltico hispánico que no es ni tan sofisticado ni tan elegante como el mundo ibérico. El mundo ibérico tiene un desarrollo que es de una elegancia y de una caballerosidad espectacular. La dama de Elche, la dama de Baza, la dama del Cerro de los Santos, las escenas de lucha de guerreros, yo creo que cuando estuvimos ahí en Barcelona viendo el tema ibérico vimos restos de esas esculturas ibéricas, donde parece que hay un guerrero que se baja del caballo y le está lanceando al que está en el suelo. Bueno, la escultura ibérica tiene una sofisticación y un refinamiento que el mundo céltico no posee. Posiblemente la presencia de las colonias griegas ayuda a que el mundo ibérico se refine a ese nivel, posiblemente. Pero sí, bueno, del mundo ibérico en realidad nos pasa lo mismo. De hecho, leemos su lengua. Leemos su lengua, leemos esas runas ibéricas, pero no sabemos lo que dice. Tenemos esos platos con unas runas escritas y el jinete montado a la jineta, con las dos piernas a un mismo lado, la falcata, una patilla, un peinado peculiar y de su boca parece que sale un discurso escrito en runas que parece que se puede leer, pero no sabemos lo que es. Es que todavía hay mucho que investigar. Es con la lengua ibérica, ¿no? La hipótesis vasco-iberista, que yo creo que al final es la que se está demostrando más próxima, ¿no? El vascuence es el resto degradado y sobre todo ya todavía con el batua este del nacionalismo más, pues de una lengua prerromana, de una lengua de matriz ibérica, no de matriz céltico-indoeuropea, de matriz ibérica. Bueno, pues quizás sea eso. Sí, bueno, yo la verdad es que tuve el privilegio, no sé si te acuerdas, que recién aprobada tu tesis, me la enviaste por PDF antes de editarla, ¿no? Y sí, bueno, que también te publiqué una recensión sobre el libro, ¿no? Bueno, que por cierto me encantó, ¿no? Tengo el grande también, ¿eh? Tengo el formato grande en casa, ¿no? Bueno, se ha hablado a veces que, digamos, con cierto complejo como de inferioridad, el hecho de que parece que no haya casta druídica entre los celtas de Hispania, ¿no? Y yo creo que si lo enfocamos de acuerdo, digamos, a la tradición, ¿no? La tradición perenne, casi es un punto a favor de los celtas de aquí con respecto a los celtas de Britania y de las Galias, ¿no? Porque, bueno, la tradición primordial siempre pues defendió la unidad en la cúspide de la pirámide social de la función dirigente, regio dirigente y la función sacra, ¿no? Bueno, de hecho tú mismo lo has apuntado hoy, ¿no? Sí. Que parece ser que sí, que mucha casta guerrera de esta dirigente a la vez oficiaba, ¿no? Los ritos sagrados, ¿no? Y has hecho Pudiera esa pequeña ser que va por comparación. ahí. Entre los germanos parece que es así. Por ejemplo, en el mundo escandinavo se sabe que el jefe del Drut, de esa especie de hermandad guerrera, es al mismo tiempo el oficiante del ritual, del rito, del ceremonial. Entonces, quizás eso está pasando en la Hispania céltica, aparentemente, pero no lo podemos saber. Es que es difícil, la verdad. No lo sé. Es verdad que, claro, si hubiera habido druidas, de algún modo, algún cronista tendría que haberlo dicho, porque les hubieran llamado la atención a los romanos. Hubieran dicho, ostras, hay una casta que vive en el bosque, que vive aparte, que no vive en la ciudad, pero a que le consultan las cosas, como el mago Merlín, ¿no? Da consejo al rey Arturo, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa casta en Hispania del sabio, del consejero? Parece que no se encuentra, no lo sé. Sí, les hubiera llamado la atención, como dices tú, porque habría sido algo diferente a lo que ocurría en el mundo romano, donde la misma, digamos, casta dirigente, los Julio César y tal, eran los que oficiaban los ritos. Eran pontífices. Pero de todos modos, Exactamente. Estrabón habla de que entre los lusitanos hay una especie especialista del rito, que es el que hace los sacrificios humanos. Y entonces, cuando golpea al prisionero, tal como cae el prisionero, le golpea con la espada y le mata, tal como cae, hace una premonición del futuro y cosas así. Y luego, pues, Eolíndico, que es el héroe celta que va con una lanza de plata, celtíbero, predicando la guerra contra Roma, y que se cuela en el campamento romano por la noche e intenta matar al cónsul, ¿no? Con la lanza. Claro, los romanos le llaman como hombre santo, le dicen, no, es como un hombre santo, es como una especie de predicador. No lo sabemos. Por desgracia, pero va con la no lanza. lo sabemos. Sí, va con una lanza. Va con la lanza. Sí, claro, es verdad. La connotación no está desarmado como los druidas de Inismona. Cuando se habla de los druidas, de la isla de los druidas en Gales, la que destruye Roma, están desarmados. Claro. No portan armas, que también Julio César me parece que lo llega a decir, ¿no? Que el druida no porta armas.
Entonces, es posible que quizás, yo la tesis es lo que planteo, ahora mismo no sé cómo lo escribiría, pero en su momento lo que planteé es que quizás el ámbito de la céltica hispánica está trabajando aquí formas análogas a las del mundo germánico y no las del mundo galo o el mundo britano. Es decir, esa idea de que el jefe es portador a su vez del rito, del ceremonial. Claro, sí. Según la ciclología tradicional, digamos, ya el mundo celta estaría dentro de lo que se ha denominado como el Kali Yuga, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría considerar como un ciclo heroico, ¿verdad que sí? Bueno, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, en realidad sabemos poco del pasado, por desgracia, ¿verdad? O sea, sí. No conservamos apenas textos originales de aquellos tiempos ni nada. Entonces sabemos poco. Tienes que inferir, hacer una mitología comparada, una comparación de restos. Pero sí que es verdad que la idea que se traslada, como he dicho antes, es que desde el punto de vista cualitativo, el ideal heroico, la gloria trascendente, esa magia ritual para la edad oscura del guerrero lobo, todo eso son pilares que están en la doctrina tradicional. Es decir, desde el ángulo de la doctrina tradicional se puede comprender a veces muchísimo mejor el pasado que desde la pura visión positivista del historiador profesional. Entonces, y no porque yo desprecie al historiador profesional, sino que por desgracia muchas veces se encuentra que su trabajo carece de profundidad espiritual. Hablan del pasado como si el hombre del pasado fuera ateo, como si el hombre del pasado tuviera una visión puramente económico-materialista de las cosas. Y digo, oye, ¿por qué habláis así de los galos? ¿Por qué habláis de los galos como si simplemente fueran hombres que resuelven problemas económicos, de subsistencia de sus comunidades? Que están obsesionados con la otra vida. Y están obsesionados con la otra vida, y lo dice Julio César. Julio César dice, los galos viven obsesionados con la religión. Sí, y a lo sumo, si logran los historiógrafos, la historiografía positivista, el historiador positivista, vamos a decirlo así. Exactamente. Si logra superar, digamos, esa mentalidad materialista, como mucho llega a plantear la cultura celta como una cultura de tipo titánico, meramente guerrero, ¿no? En cambio, tú le has sabido dar el enfoque que creo que hay que darle, que es que la esencia es espiritual, ¿no? Por eso decía aquello del ciclo heroico, ¿no? Es una cultura que está encarada hacia lo alto, clarísimamente, ¿no? Yo creo que sí, si usando esa ciclología de la doctrina tradicional, no estarían en la edad del bronce, que sería el ciclo titánico, ¿verdad? De una pura fuerza guerrera, violenta, como por ejemplo el mundo vikingo, que quizás estaba en esa edad del bronce, de una cosa titánica, no estoy seguro, a veces traslada esa idea, ¿no? En el mundo celta lo que se estaría dando es ese ciclo heroico de restitución. Ellos lo viven como que están restaurando lo que no debe perderse. Están tratando de vivir en restauración. Sí. Pero es difícil saberlo. Yo ahora en el libro que estoy escribiendo, de La Europa de los Bárbaros, trato de un poco discernir y dilucidar algunas de estas cosas según la conducta que te llega, según algunos autores, no sé. El famoso discurso de Boadicea, lo recoge Tácito, Boadicea, la jefa britana, la reina britana de los Icenos. Claro, es un discurso que te llega adulterado por los romanos, donde están colando ideología estoica en Boadicea. Pero el discurso existió. De algún modo el discurso debió existir. Y debe haber alguna fuente, por decirlo así, indígena britana, que ayuda a Tácito a elaborar el discurso de Boadicea. Y ahí se dan claves que dices, hostias, mira lo que dice Boadicea sobre la vida y la muerte. Pero lo mismo pasa con Viriato. Viriato es retratado como un héroe estoico. Lo menciono en la tesis. Digo, hostia, parece un héroe estoico. Claro, el estoicismo está queriendo sanar la cultura romana. Entonces utilizan a los bárbaros como espejo. Pero ese Viriato estoico que recogen los romanos necesariamente se tiene que basar en alguna fuente indígena de la cual el romano oye hablar. Viriato deja una memoria entre los hispanos, entre los lusitanos. Entonces el ejemplo de Viriato es el que dice, hostias, es más estoico que nosotros. Nos dice que Viriato no necesita nada. Que Viriato se apoya en su lanza y dice, yo solo necesito apoyarme en mi lanza, esto es mi verdadero valor. Y desprecia las riquezas, desprecia las comodidades, ¿no? El retrato de Viriato es que, vamos, es el hombre de la austeridad, es un espartano. No necesita cosas, solo sabe que el valor es lo único que realmente da la jerarquía. El valor y el honor. Hostias, ¿verdad? Antes lo has comentado ya para cerrar,
como despedida, Gonzalo, lo de la carga de los López de Haro, y la frase que ahora me ha venido a la cabeza, por eso la menciono, es que el hijo le dice al padre, hoy me llamarán ni de puta, pero no cobarde. Exacto. O sea, que seguían con ese honor. El culto al valor, el culto al valor. El culto al valor. Pues chicos, con esta frase maravillosa del camarada Jubilatus, despedimos. Y recordar, fuerza, honor, licantropía y furor celtíbero. Muy buenas noches a todos. Bravo ahí, un abrazo, tíos.